Que los jueves puedo decir con toda honestidad, no quiero llegar. Estoy siendo honesto. No quiero llegar porque quiero llegar a casa y acostarme o simplemente relajarme. Un día lleno de cosas en el trabajo, como todos nosotros lo tenemos, preocupaciones, dificultades, problemas, pero yo sé dónde debo estar. Yo sé dónde debo llegar. Y a veces si no es por mí, es por animar a los otros que llegan, para decir yo estoy contigo y vamos a orar. Usualmente cuando se termina el tiempo me siento mucho mejor de lo que me sentía antes que llegué. Créame, usualmente después, no siempre, pero me siento mucho mejor. Algo que el Señor trajo siempre me anima, me pone a pensar. Y les invito a los que pueden, los que están cerca. Yo sé que de noche es difícil. Si viven de lejos, a veces no lo recomiendo por cuanto el tráfico de noche es imposible. Hay mucho más potencial o posibilidad de accidentes. Pero si están por aquí cerca, les invito, vengan. Únanse con nosotros porque Dios nos prometió, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cuando 2 o 3 están de acuerdo sobre algo en la tierra, Él lo escucha de una manera muy especial en el cielo. Así que si pueden, si están por aquí cerca, vengan a las 7 de la noche y únanse con nosotros a oración. Amén. Vayan conmigo al libro. ¿Hay cumpleaños? ¿Birthdays, cumpleaños? No. Ok. ¿Aniversarios? Ella va a cumplir el viernes, hermano. ¿El viernes? Sí. Oh, Biri. You want this week or next week? Next week. Sure? Okay. Feliz antes de cumpleaños, Biri. Okay. Vamos a ir al libro de Lucas. Luke chapter 18. For those of you that understand, well, Dina was up here giving praise to God because everything that was troubling her, all of her headaches, her inability to walk because of her knee without severe pain, her pain in her left arm that was causing her tearful trouble and problems and pain, and also a detection of some dark matter in the back of her skull during an MRI. All turned out to be nothing malignant. It's nothing serious. The neurologist, I guess, told her everything's fine. Her pain is gone, her troubles are gone, and she was praising God for all that God has done for her. And she thanks all of you for the prayers that you have offered up before God for her. Something I love, she said, I told God I wasn't going to go to a doctor. He is my physician, and God did heal her. God did honor His name and honored His ability to heal His children and to hear and to act on their behalf, right? Luke chapter 18. Lucas 18. Lucas 18. Luke chapter 18. Esto lo vamos a leer en 2 partes para que se comprenda por completo de qué se trata. We're going to read 2 different sections here so we understand what this is actually telling us, what it's trying to convey to us. Luke chapter 18, verse 31 to 34, 31 al 34, capítulo 18, versículos 31 al 34, verse 31 to 34. If you'll read with me in English, I will read this in Spanish. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Después que lo hayan azotado, lo matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, nada. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y no entendían lo que se les decía. Él no pudo ser más claro. Él no pudo ser más claro en los detalles que le esperaban al Hijo del Hombre. Y sin embargo, ellos no entendían.
¿Por qué? Sí, gracias, hermano. Y ellos no son muy distintos a nosotros. Oímos los mensajes, estudiamos a veces la Biblia y por alguna razón no nos penetra el mensaje, el objetivo. No entendemos, aunque es tan claro. Y déjame decir una cosa, no es por cuanto tú estudias que lo vas a comprender. Es imposible. Es cuando Dios te lo revela. Es cuando Dios te dice que te va a abrir el entendimiento para que lo comprendas, porque las cosas del Espíritu son espiritualmente discernidos. El hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu, le son escondidas. Los ojos le son tapados. Y aunque ellos estaban en la misma presencia de Cristo, no lo estaban oyendo del mensaje de un predicador, un maestro, etc. Lo estaban oyendo desde la boca misma de Dios. Y sin embargo no lo entendían. No lo entendieron. Así somos nosotros a veces. Así son muchos cristianos. Van a la iglesia todas las semanas. Tratan de hacer sus devocionales. Pero su vida no crece. No maduran. No comprenden. Y por lo tanto, porque no maduran, no comprenden, no aplican en su vida la verdad que Dios les está comunicando. Hay una grande razón. Porque a veces los cristianos se acercan a Dios y a las cosas de Dios como si fuese una aula de la escuela. Para académicamente, escolásticamente aprender o estudiar la Escritura. Así no se acerca. Así no llegas. Hay muchos tan llamados eruditos que dicen que son profesores, maestros, doctores, tienen títulos, los llaman reverendo. Y sin embargo, la gente no lo recibe así. Y a veces yo he conocido muchos pastores en mi vida, muchos. Fui salvo a los 15 años de edad. Yo he estado en iglesias donde yo sabía que este hombre era hombre de Dios y era un siervo y un hijo de Dios. Pero he estado en iglesias donde el pastor era nada más que un profesor, un profesional, un maestro, un gerente, pero muy poco de pastor. No se veía en él un camino con Dios, no se le veía en él una pasión íntima con su Creador, no se le veía. Tenía grandes iglesias, yo he estado en iglesias donde había miles de personas. Y aun ese pastor y el pastor que lo siguió, yo no lo considero un pastor de ovejas. Yo no lo considero pastor de ovejas. Y muy poco me acuerdo de haber aprendido ahí. Muy poco. Sí aprendí algo, por supuesto. Pero yo no puedo recordar mucho, sí, algunas cosas, pero mucho de lo que yo extraje de ahí. A veces los pastores nos enseñaban a acercarnos a la Biblia de una manera, otra vez, como de buscar un objetivo en una aula universitario. Aún institutos bíblicos y seminarios tratan de enseñar a los cristianos de manera que un profesor enseña en vez de que un pastor hijo de Dios lo pueda comunicar. Y por eso la gente lleva una vida superficial. Los católicos no lo entendían ni lo podían expresar. Los reformistas tampoco. Tampoco. Los católicos perseguían a los verdaderos cristianos porque no seguían sus prescripciones, su doctrina. Los reformistas hicieron igual. Los reformistas pusieron a muerte
cristianos que no bautizaban a sus hijos, porque ellos entendían lo que había dicho Cristo, de cómo era la salvación y por qué es el bautismo. Pero habían reformistas que persiguieron a cristianos porque no seguían sus doctrinas. Martín Lutero, John Calvino. Hermanos, no vamos a aprender a caminar con Dios si nos acercamos a la Biblia y a Dios como si es una aula de escuela universitario. A veces los seminarios le hacen o no le hacen un favor a los que vienen a aprender. Dios no estableció universidades e institutos bíblicos. Dios instituyó la iglesia. Tú no puedes encontrar donde Dios instituyó instituciones bíblicos, universitarios, seminarios. Él instituyó la iglesia y puso pastores ahí. Pastores que guiaran las ovejas y que siguieran a Cristo como una oveja sigue a su pastor. Y por lo tanto, muchas iglesias les están enseñando a la gente una enseñanza superficial, pero nunca llega más profundo que eso. Y la gente tampoco, por lo tanto, llega más profundo que eso. Jesus here is teaching his disciples. He's not teaching, he's explaining. He's not teaching anything. He's explaining what's going to happen. It's very clear. There's no mistake what he's saying. And yet they don't get it. They don't understand it. They're not receiving it secondhand. It's coming from the very mouth of God himself. And they don't get it. You will never understand the Bible approaching it in a scholarly way, as if you're in a university or a seminary trying to learn something scholastically. You'll never get it. Because we never should approach the Bible that way. We should approach it like a child learning from the Father, from his heart, learning God's heart, seeking him. He's not trying to make doctors out of us. He's trying to make children of us, his children. And he wants to explain things to us. The Catholics certainly didn't get it, and therefore they couldn't communicate God's heart. Neither could the Reformers. Neither could they. John Calvin persecuted Christians even to death because they would not follow his precepts. For Christians that said, I'm not going to baptize my child. He doesn't even know what he's talking about. He doesn't even understand what that means. And there were Christians, true Christians, that were persecuted even to death by the Reformers. I've known a lot of pastors. They were teachers, professors. Maybe I thought of them more as a manager, but I did not consider them a very close child of God. I've been in a church where there were thousands of people, and to this day I can't remember too much what that pastor taught me. But I've been in the presence of other people that I knew. I love God. You will never, ever understand unless you seek God his way and his heart. Then you'll understand what he means. Verse 34, pero ellos nada comprendían de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Le está hablando Jesús? No entienden. It's because spiritual things must be spiritually discerned. The natural man has no inkling, doesn't understand. And even at times, Christians that approach God's word on a scholastic level really don't get it. Vayan conmigo a capítulo 24. Go with me to chapter 24. Chapter 24.
verse 36. Capítulo 24, versículo 36 a 46. 24, verses 36 to 46. Después de la cruz, después de la resurrección, es cuando vienen a comprender lo que pasó. Y no porque había pasado, sino que porque Jesús les dio el entendimiento. El único entendimiento que tú y yo recibiremos es el cual Dios nos da. Nada más. Tú puedes buscar hasta la eternidad. Y tú y yo no vamos a entender nada a menos que Dios nos abra el entendimiento. Punto. You can study this book until kingdom come and for eternity. You will never understand it unless God opens your understanding. Unless God comes to you and opens your understanding, you will not understand. Study all you want. Go to as many conferences and seminaries that you want. You will not understand until Jesus opens your understanding, until the Spirit of God opens your understanding. Ve a cuantas conferencias, seminarios, cual tú quieres. Tú nunca comprenderás hasta que Jesús te abra, o sea, su Espíritu abra tu entendimiento. Nunca pasará. Nunca. Después de la cruz, ahora vienen a entenderlo, no porque habían pasado la experiencia de lo que sucedió, sino que Dios mismo, como miraremos, les abre el entendimiento. It's not because they got on the other side of this event that they understood. Now I get it. No, it's because Jesus deliberately opened their understanding. Versículo 36, verse 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros. Muchos cristianos se ponen a hablar de las cosas para tratar de comprender entre ellos. Hasta que tú vengas al Señor y le preguntes a Él, le pides a Él, no lo vas a entender. You can go to all these Christians you want. You can go to all these teachers you want, but until the day you go to Jesus and you ask Him to give you understanding, you will not get it. Because it isn't given from a man, it's given from God. Yes, God does put teachers and pastors and so forth. But in order for you to understand what they're saying, God has to open up your understanding. Just as they were being taught by Jesus Himself and they didn't get it. Tú puedes estar delante de los mejores maestros y pastores, pero no lo vas a comprender. Y sí, Dios puso maestros y pastores, los puso. Pero hasta el día que Jesús te abra el entendimiento, tú no lo vas a comprender, porque ¿qué mejor maestro había que Jesús? Y sin embargo, ellos no lo comprendían. Hablamos entre nosotros, debatimos. Yo oigo cristianos siempre hablando esto y lo otro. Y se preguntan unos a los otros. Pero yo me pongo a pensar, ¿le preguntaste a Dios? ¿Le preguntaste a Dios? Christians talk amongst each other and they debate things, and I hear it all the time. Back and forth. And all I can say in my head, I don't have to say anymore because people don't even hear it. All I'm going to say is, did you ask God? Did you ask God? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero os digo, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué? Miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Tocadme, o sea, palpar y ver. Tócame y mira. Mi espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y todavía ellos, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes algo de comer? No tan sencillo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y lo tomó y lo comió delante de ellos.
Él les dijo, estas son las palabras que les hablé. Estas son las palabras que yo les hablé estando aún con ustedes. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45 es el clave. Verse 45 is the key. Even though he stands in front of them and he's eating and they see that it's him and he's in the flesh, it's not a spirit, it's not some phantom, they still don't get it. Aunque está en presencia de ellos, comiendo, mostrando, yo no soy un fantasma, yo no soy un espíritu. Ves que estoy comiendo, soy carne y hueso, soy yo. No lo comprendían. Todavía con él presente. Even with him present, they didn't get it. Even with him showing them his hands and his feet and eating in front of them, it's me, I'm flesh, I'm alive. No, they didn't get it. Until verse 45. Hasta versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces. It was then that he opens up their understanding so they can understand the scriptures. It was then when he gives them the understanding. Let me ask you. ¿Cuántas veces has ido al Señor y le has pedido, Señor, dame entendimiento? Háblame. Yo no entiendo lo que está pasando. Quizá yo no entiendo lo que estoy leyendo, pero Señor, te busco a ti, necesito que me des comprensión. Ayúdame a entender, no entiendo. ¿Cuántas veces hacemos eso? De verdad. How often do we really go to God and say, you know, Lord, I don't get this. I don't understand what's happening here. I don't understand what I'm reading here. Will you show me? Will you give me understanding? Let me get it. Los mexicanos tienen un dicho. Le cayó el 20. Así es. El dicho le cayó el 20. ¿Lo estoy diciendo correctamente? ¿Qué significa eso? Alguien dígame, ¿qué significa le cayó el 20? Ahora lo entendió. ¿Ah? Ahora lo entendió. I don't think you. Mexicans have the saying, the 20 just dropped on me. They have the saying, Mexicans have a saying, the 20 just dropped on me. What does that mean? Is I finally get it. I finally get it. El 20 les cayó. El 20 les cayó. Porque Jesús se lo depositó. The 20 dropped on them. Why? Because Jesus deposited that 20 on them. It was Jesus. They finally got it. I went 3 separate times to visit pastors that I thought they were these great men of God. And I drove 4 to 5 hours from here to go have an appointment. I made an appointment to see these guys. Oh, this is a great pastor. I want to go see this guy. He's got libraries and books he's written. And the first thing I get there was to show me his books he's written, and I didn't get nothing from him. Nothing. 3 pastors I went, look, why? Because I was sincere. I wanted to know. I thought these were great men of God. I learned what not to do, is what I learned. I didn't learn what to do, I learned what not to do. They have big churches, full of people. I learned what not to do. 3 veces yo busqué cita con pastores de renombre. 4 o 5 horas de viaje cuando me dieron la cita e iba en búsqueda de entendimiento, de madurez. Y 3 veces fui y salí desilusionado. Tenían bibliotecas, libros que habían escrito, me mostraron los libros que tenían ahí de muestra de lo que ellos habían escrito. Mira lo que yo he escrito. ¿Tú sabes lo que aprendí? Aprendí lo que no hacer. Eso es lo que aprendí. Yo aprendí qué no hacer, no lo que hacer. Gracias a Dios que fue así, porque Dios me estaba mostrando, ven a mí. Pregúntame a mí. Pídeme a mí. I don't know what not to do. And thank God, because God instilled in me. Ask me. Just ask me.
You don't got to travel over here and over there. No. Just ask me. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Así es necesario. Tú lo había dicho antes, no lo entendías. Pero ahora les dio el entendimiento. I told you this before. I told you this was going to happen. I told you it was necessary. But you didn't get it. Now you get it. Vayan conmigo Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Philippians chapter 3. Capítulo 3, versículo 10. Chapter 3, verse 10. Este es Pablo, el gran apóstol Pablo. Escribió una mayoría del Nuevo Testamento. Conocía la doctrina como nadie la ha conocido aparte de él en ese entonces. Y mira lo que él dice a la iglesia de Filipenses, de Filipo. This is the Apostle Paul. This guy wrote most of the New Testament. The great Apostle Paul that had the doctrines that Jesus himself taught him. Nobody knew the doctrine like he did in that time, and this is what he says. Verse 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Era la meta de Pablo. Yo lo quiero conocer. This is Paul saying, I want to know him and the power of his resurrection. This is Paul. I want to know him. And the power of his resurrection. Tú sabes que cuando comprendemos el poder de su resurrección y quién es él, vamos a mirar y a entender el amor de Dios, la gracia de Dios y el poder del Evangelio para salvarnos por la eternidad. A veces nos sentimos insuficientes, quizás no perdonados porque miramos lo que hay adentro, nuestros fallos, nuestros delitos, nuestros errores, y nos sentimos culpables de todo. Y Satanás viene a molestarnos y a condenarnos. Pero si de verdad conocemos el corazón de Dios y su eternidad para con nosotros y su palabra y el poder del Evangelio por la eternidad, nos estaríamos bien quietos y asegurados. Porque Dios, el amor de Dios es por la eternidad y el poder de Dios en la resurrección es por la eternidad. Por la eternidad. No hay nada que nos pueda sacar de la mano de Dios. Nada. Nada. Si de verdad conociésemos el corazón de Dios que es eterno, su fidelidad, su amor por ti y por mí, que Él es fiel y leal a nosotros, y el poder de lo que Él cumplió en la cruz, no tendríamos preocupación. Si de verdad lo conociéramos. You see, Paul says that I may know him in the power of his resurrection. You know, if we really knew him and understood his heart, we would know his eternity for us. His covenant with us is eternal because of his blood, his love for us. At times we feel guilty, insufficient. We feel our mortality, our sin, our circumstances. We feel the guilt. Satan comes over to bother us and to condemn us and to lay all kinds of things at our feet. And all the time, if we understood his eternity, his heart for us, and
the power of his resurrection, which is eternal. His eternal power in the resurrection that nothing can separate us from him. He's accomplished in the cross what we could never comprehend fully, the eternity of what he's done for us. The sufficiency, the more than sufficiency that he's done for us. We would be a whole lot more at peace. We would be a whole lot more at peace. And we would be way more secure. Tú y yo estaremos mucho más seguros, menos nerviosos, menos complicados, comprendiendo su amor y lo que Él logró en la cruz por ti. Por eso dijo Pablo, eso es lo que yo quiero saber. Porque ese poder de la eternidad es el amor sobre todo amor. Yo no quiero conocer a Dios como un alumno, quiero conocer a Dios como un hijo. Lo quiero conocer como un hijo. Quiero conocer su corazón. Yo quiero conocerlo más allá de lo que un erudito lo puede conocer. Por eso dijo Jesús, si vuestra justicia no es más allá de los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. ¿Quién eran los fariseos? Eruditos de la ley, pero no conocían el corazón de Dios. That's why Jesus said, unless your righteousness is more than the Pharisees, you shall not enter the kingdom of God. Why? Because the Pharisees approached him in a scholastic way, in an academic way, but they didn't know the heart of God. They didn't know his heart. Vayan conmigo a Jeremías, capítulo 9, Jeremías 9, Jeremiah 9. I don't want to know him as a student. I want to know him as a child. I want to know him as my father. I want to know him as my God, my Savior, my Creator. I don't want to go to a university class. I want to go to the presence of my Father. And I want to know him. Capítulo 9, 24, Jeremiah 9, 24. Perdóname, 23. I'm sorry, 23. Jeremiah 9, 23. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová. Jehová es el que está hablando. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Tú te quieres jactar de algo, jáctate de esto, en entenderme y conocerme. Dios dice, te quieres jactar de algo, conóceme, entiéndeme quién yo soy. No está hablando a los sabios, los eruditos, los profesores. Está hablando del hombre que de verdad lo conoce y conoce su corazón. ¿Tú sabes por qué David era tan cerca a Dios? Porque David conocía el corazón de Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios. Lee los Salmos, te darás cuenta. El corazón de un hombre que apasionadamente conocía a Dios. No como un alumno, como un hijo. Doesn't want you to know him as some scholar at some university, seminary. He says, you want to boast about something? Boast about that you know me and understand me. David knew him. David knew him. David knew his heart. David was a man after God's own heart. You doubt it? Read the Psalms. Read the heart of a man that knew his Creator. Read the heart of a man that loved his Maker passionately. He didn't approach God as a student. He approached him as his life, his passion, his worship, his love, his everything. That's how David knew God. David no lo conocía como un profesor, lo conocía a Dios como su vida, como su pasión, su Dios, su ambición, su deseo.
¿Te quieres alabar? Alábate en conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conóceme misericordia. Conóceme mi juicio, mi justicia. Yo quiero que esto sea lo que se haga y que se conozca, dice Jehová. I want you to know me as the merciful one. I want you to know me as the judge. I want you to know me. This is what I do in the earth. This is how I want you to know me. Your titles, your degrees mean nothing. Absolutely nothing. Paul said, I count all the... Paul was a scholar of scholars. He said, I count all these things, but I'm not going to say it. But dung. Dung is poo-poo. Before the excellency of the knowledge of God. And who was more of a scholar than Paul? Nobody I know. ¿Quién era más profesor que Pablo cuando era un fariseo? Y él dijo, yo cuento todas estas cosas, sus títulos, sus logros en cuanto al ministerio, antes de conocer a Cristo, lo cuento todo como porquería. En cambio, por conocer a Él, reverendo, doctor, no tiene valor. No tiene valor. Pablo no se conocía como reverendo, se conocía como Pablo, el apóstol, el enviado. O el enviado es un siervo. Paul wasn't known as a professor and a reverend and a doctor. He was known as the Apostle Paul. They knew him as Paul. An apostle is a sent one. He's a servant. He's sent. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces de verdad? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Hablas con Él? Más que te sientas en un momento, 2 o 3 palabras en oración y te vas porque tienes mucho que hacer. ¿Te pasas a tiempos a solas? Yo a veces cojo mi carro y me largo. Y me pongo en un lugar estacionado, en un parqueo donde no hay más nadie. Y ahí derramo mi corazón a Dios. Me alejo de todo el mundo para que no me esté estorbando, que alguien me esté mirando y oyendo. Me pongo a veces en un parqueo, a veces en el Kohl's, a veces en el Target, más allá donde no hay nadie. Y me pongo a hablar con Dios. A inquirirle. A buscarle, a peticionarle, a solicitarle, a derramarle mis lágrimas, mi corazón, mis deseos, mis preocupaciones. Son más que 2 o 6 o 7, 10 palabras. Es un tiempo a solas que yo con propósito me alargo y me pongo a solas con Él. Con propósito. Yo puedo estar haciendo otras cosas y lamento a veces que hago otras cosas en vez de eso. On purpose, I leave, I go away, I go to the parking lot way on the other side of Target or Kohl's, and there I pour out my heart, my tears, my petitions, my concerns to God. My faults, problems. I want to know Him and I want Him to pull me close to Him. How much time do you do that? How much time do you do that? ¿Cuánto tiempo haces eso en tu vida? Examina tu vida. ¿Cuánto tiempo tomas tú para hacer eso? ¿Cuánto tiempo? Examine your life. How much do you really do that? How much do you get alone with God and you pour everything out before Him? And you ask to really know Him. Vaya conmigo a Apocalipsis, Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. Apocalipsis capítulo 1. You want to know doctrine? Know the heart of God. ¿Quieres conocer doctrina?
Conoce el corazón de Dios. Porque de ahí sale. Because his doctrines come from there. I guarantee you those reformers didn't understand like David understood it. Or they would not have been martyring Christians. Esos reformistas no conocían a Dios como David lo conocía. Porque si no, o si lo hubieran conocido, si no hubieran estado persiguiendo a muerte a cristianos. Capítulo 1, versículo 1. Revelation, apocalypse. I love the word apocalypse. The power of God in his revelation. Me encanta la palabra apocalipsis, el poder de Dios en su revelación. La revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Dios lo dio, Dios lo dio, Dios lo dio. The revelation that God gave, that Jesus gave, He gave it. He gave it. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es un libro que viene con una bendición si te la pones a leer, y hay muchos que no lo quieren leer porque les da miedo. This is a letter, a book that comes with a blessing if you'll read it. A lot of people don't like reading this book. It scares them. If you knew the heart of God, you'd love this book. Si tú conocieras el corazón de Dios, amarías este libro. Amarías este libro. Verse 9. Versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano que participa vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No sabe lo que estaba pasando aquí. Él no podía estar con la iglesia, pero ¿dónde estaba su corazón y su espíritu? Con los hermanos. Tú sabes, los domingos donde están los hermanos, el corazón de ellos no está aquí, ni el cuerpo tampoco. You know, there are Sundays when, here's John, he can't be in church, but his heart was there, his spirit was there. You got some Christians that neither heart nor spirit nor body are in church on Sunday. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, wow, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, aún uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha, en su diestra, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies.
Juan había caminado con Jesús. Juan recostó su pecho o su cabeza en el pecho de Jesús. Pero ahora Jesús se está revelando a él como Juan nunca lo había conocido. ¿Quién le pudo mostrar eso a Juan? Solo Jesús se podía haber revelado, se podía haber manifestado así a su siervo. El único que te puede manifestar quién es Él y cómo es Él y abrir tu entendimiento cuando tú lees lo que Él dice es Él. ¿Cuánto tiempo pasó Juan con Él? Y ahora lo está conociendo de tal manera que dice, es tan impresionante que caí como muerto. Here's John. He had walked with Jesus. He had laid his head on the breast of his Savior. And now Jesus reveals himself in a way that John had never understood or seen Jesus before like this. Did John study to see that? No, God revealed himself like that to him. It's God that reveals himself to us in his power. This guy now ends up as if he's like a dead man. But this is what he says to him. Don't fear. Don't fear. From the beginning and the last. Jesús le dice, mira, no temas. Aunque él ve ese imponente, ese majestuoso Señor en su gloria, Dios en su poder le dice, mira, no temes. No temes. Yo soy el primero y el último. Todo lo que está en medio es mío. Yo lo controlo todo. Yo lo adueño todo. Yo lo domino todo. He's saying, I'm the beginning and the end, and everything in between there, and the end and the beginning. He dominates everything. John sees Jesus in his majesty, in his power, like he's never seen before. How did he see that? With much study? No, it's when Jesus revealed himself to him. How do I get there? Luke chapter 11. ¿Cómo llego ahí? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Luke chapter 11. Verse 9 to 13. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Y yo os digo, pide y se les dará, busca y encuentras, llama y se le abrirá. Son tres cosas. Él está buscando, Él está pidiendo y Él está tocando. Él está en búsqueda, ¿para qué? Porque el único que puede de verdad revelárselo es Dios y vamos a ver que eso es así. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca lo encuentra, y el que llama se le abrirá. Se le abrirá. ¿Quién abre el entendimiento? Whoever asks shall receive. What do you have that you have not received? He says, knock and it shall be open. You cannot open it. He opens it for you. ¿Qué padre usted si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Ninguno. Nosotros no les damos veneno y cosas dañinas a nuestros hijos cuando nos piden algo bueno. We don't give dangerous things to our children when they ask us something good. Y nos dice, pues si ustedes siendo malos, o sea, pecadores, le saben dar buenas cosas o regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Cómo entiendes a Dios? Por el Espíritu de Dios. God says, how much more if you're a sinner and you're evil? How much more the Father, who is holy, will give the Holy Spirit to them that ask Him. It's the Holy Spirit that reveals things to you, that empowers you. When's the last time you asked Him to reveal Himself to you? When's the last time you asked Him for Him to really make you understand who He is and the power of His resurrection? When's the last time?
¿Cuándo fue la última vez que buscaste de Jehová, de Jesús, y le pediste, Señor, hazme entenderte, hazme conocerte, hazme entender tu poder, tus planes para mí, el camino que tú quieres que yo ande? Y yo leo, no hay más tiempo, I'll read this. This is David. Actually, this is God through David. Lo leo, pero este es el Espíritu de Dios a través de David. Oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David está diciendo, Señor, enséñame. Señor, acércame. David is pleading with God. Teach me. Show me. My God, my Savior, my everything. I wish I had a heart like his. Quisiera yo tener un corazón como el de él. Eso debe ser el anhelo de todos nosotros. Porque eso no es de David, eso es de Dios. That should be the desire of all of us, because that isn't from David, that's from God himself. ¿Cuánto pasas tiempo buscándolo a él? ¿Cuánto pasas tiempo pidiéndole que te dé entendimiento? ¿Cuánto tiempo pasas buscándolo que él te guíe en todo? Yo tengo un gran temor de hacer algo sin que él me haya dirigido. Un gran temor. Porque yo sé que fuera de su voluntad no hay nada bueno para mí. I have a great fear, a horrible fear, to do anything outside of his will. Because outside of his will for me, there's nothing good. I seek him for everything. How about you? Lo busco para todo, todo. ¿Y cuánto de usted? Yo sé que si un amigo mío hubiera buscado de Dios su voluntad, Dios no le hubiera dicho, divórciate de tu esposa y abandona a tus hijos. No lo hubiera hecho, porque conozco el corazón de Dios. I know for sure that a pastor friend of mine, if he would have sought God, his will, no matter what, he would not have divorced his wife and he would not have abandoned his children, because that's not God's heart. It's not God's heart. David wanted to get away from Saul, and some people wanted to kill Saul. David would not touch him because he knew the heart of God. And he would not touch the Lord's anointing. David messed up in not asking God, there's Bathsheba. He would have never done that. Definitely, he would have never done that. Estoy seguro que si David hubiera buscado de Dios en tiempo de la tentación con Betsabé, él no hubiera hecho eso. Él no hubiera hecho eso. ¿Cuánto buscas a Dios en todo? How much do you seek God in everything? Vamos a poner de pie. Let's stand our feet. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, por favor. Enséñanos, pon tu espíritu en nosotros para que te busquemos. Señor, ayúdanos a buscarte, porque sin ti buscamos todo, la vanidad de este mundo.
God, place your spirit in us to seek you. Because other than that, we're always seeking the vanity of this world, the nonsense. We're chasing the wind. Si no, siempre estamos persiguiendo el viento, la vanidad. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, pido que nos llenes de propósito en ti, a buscarte a ti. Spirit of God, in the name of Jesus, I ask you to put it in our hearts to seek you. To seek you. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús lo pido. Si hay alguien aquí que no es salvo, hable con alguien hoy. No te vayas sin estar seguro que vas al cielo. No te vayas. Tu eternidad depende de eso. If you're this morning and you've never been saved, don't leave without talking to somebody. Your eternity depends on this. Padre, gracias. Bendícenos. Ampáranos. En tu nombre Jesús lo pido. Amén.